Después el otro me plantea que hay que escribir, que hay que dibujar un triángulo de vectores. Acá me cuesta un poco a mí dibujar, pero supongamos que esto sea un triángulo. Si dibujo un triángulo de vectores, vamos a suponer que los vectores sean tales que están uno a continuación del otro, un triángulo vectorial cerrado, supongamos que sean tres fuerzas. Esta es la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. Le voy a poner vector 1, vector 2, vector 3. Este sería un triángulo de tres vectores, un triángulo cerrado, como se suele decir en estática. Y si yo los traslado a un sistema de referencias, lo que me está pidiendo acá básicamente es dibujar un par coordenado cartesiano. Dibujo el par coordenado. Acá tenemos los ejes cartesianos X e Y. Por supuesto que esto lo tengo que hacer en Word, para lo cual tienen que ver el tutorial donde les explico bien cómo dibujar un vector y cómo trasladar un vector una vez que está dibujado. Uno dibuja los tres vectores, un triángulo vectorial cerrado donde los tres vectores, acá empieza B1, ahí termina B1, donde termina B1 empieza B2 y acá termina B2, donde termina B2 empieza B3. De esa manera, después de dibujado, lo único que tengo que hacer es, con el Word, hago clic sobre una de las flechitas, y al hacer clic sobre una flechita, digamos, se selecciona ese elemento, y con el control apretado, como está explicado en el tutorial, arrastro ese vector, y eso me permite trasladar un vector paralelo al dado. Vamos a suponer que ese sea un vector exactamente paralelo, en la misma dirección y sentido y módulo que el B1. Y después hago lo mismo con el B2. Hago clic sobre B2, selecciono B2 con el control apretado para que no me mueva este B2, sino que para que me lo copie y este triángulo siga estando en el dibujo de Word. Hago clic con el control apretado, decíamos, y traslado, y de esa manera voy a tener por acá más o menos un vector B2 trasladado, ¿cierto? B2 trasladado. Y después hago lo mismo con el tercero. Hago clic sobre el vector B3 con el control apretado, arrastro con el mouse y me va a dibujar el vector B3. Vamos a suponer que el vector B3 estuviera acá. Bueno, me cuesta mucho dibujar con el lápiz óptico, ¿no? Bueno, entonces después de indicar los tres vectores trasladados paralelamente a sí mismos con su correspondiente módulo, lo único que hay que hacer es ubicar los ángulos que se miden desde el eje X positivo. Entonces, acá está el ángulo alfa 1 que corresponde, o alfa, ya vamos a llamarle alfa, que corresponde al vector B1, desde el eje X positivo hasta llegar al vector 2. Acá está el ángulo beta, que corresponde al vector 2, y finalmente desde el eje X positivo de nuevo hasta el vector B3 está el ángulo gamma. Bueno, para trazar ese símbolo de arco hay que ver el videotutorial donde explico cómo se dibujan los arcos, cómo se le agrega una flecha a los arcos, y también hay que ver el tema de cómo se ponen los textos, cuadro de texto como se llama, y cómo se pueden poner estos caracteres con el Word. Si no se acuerdan cómo hacerlo, una vez que uno abre el cuadro de texto, se aparece un cuadro así, y si uno pone la A, por ejemplo, obviamente pone la A y no la alfa, pero si seleccionamos en tipo de letra y ponemos tipo de letra en lugar de Arial o Times New Roman, ponemos tipo de letra symbol, esta palabra ahí, símbolos, vamos a ver que cuando apretamos la A va a escribir alfa, cuando apretamos la B va a escribir beta, etcétera, y de esa manera podemos ir poniendo esos cuadros de textos. Esto sería todo.